La metodología empleada para la resolución del ejercicio 11.1 se muestra en el siguiente diagrama. El primer paso consiste en identificar las condiciones del proceso dadas en el problema, como son temperaturas y flujos másicos y las propiedades físicas. Posteriormente se procede a realizar el balance de calor. El tercer paso consiste en determinar la media logarítmica de temperatura. Se obtiene el factor de corrección y se determina la diferencia verdadera de temperatura. Como cuarto paso, se procede a determinar las temperaturas calóricas debido a que la diferencia de temperatura es mayor a 50 grados Fahrenheit. El siguiente paso consiste en determinar el gasto máximo, viscosidad y con estos datos el número de Reynolds y el valor de JH para obtener los coeficientes de transferencia de calor HI y HO. Se procede a realizar la corrección de los coeficientes HI y HO y finalmente se determina la caída de presión para compararla con la establecida como máxima. Primero es suponer el valor de coeficiente de transferencia del valor limpio basándonos en los datos que nos dan, que son: del fluido caliente tomamos el querosene, que fue la temperatura de entrada 176 grados Fahrenheit, la de salida 95 grados Fahrenheit y la temperatura de promedio 135.5 grados Fahrenheit. Para el fluido frío fue el destilado, la temperatura de entrada de 100 grados Fahrenheit, temperatura de salida 200 grados Fahrenheit. La temperatura promedio fue de 150 grados Fahrenheit. En el apéndice que se encuentra a finales del libro de Donald Kern de proceso de transferencia de calor, se encuentran tablas y figuras para poder calcular las propiedades físicas. En la figura 2 que se observa es para obtener el Cp tanto del fluido caliente como del frío. La línea roja es del fluido del queroseno. Tomamos temperatura promedio a 312 y 42 grados API, dándonos un Cp de 0,61. Para el destilado tomamos la línea azul, que es de temperatura promedio de 150 a 35 grados API, dándonos de 0,51 de Cp. Realizamos el balance de calor. Con la fórmula de calor es igual al flujo del queroseno por el Cp del queroseno por la variación de temperatura. Esto nos dio 6.405.000. Esto nos sirve para obtener el flujo del destilado. La fórmula es igual a calor sobre Cp por la variación de temperatura. Esto nos dio 125.588.23. También se calculó la diferencia verdadera de temperatura MLDT y el factor de corrección FT. El MLDT se lo calcula ya que nos sirve en la ecuación de Fourier y se necesita para suponer el área utilizada, ya que depende de las temperaturas tanto de entrada y salida de cada flujo. Y el factor de corrección de FT en cambio sirve, como el nombre lo dice, para corregir MLDT. Esto se realiza con la figura 18, dándonos una R de 1.75, una S de 0.33 y por lo tanto se va a obtener un FT de 0.98. Obtuvimos temperaturas calóricas debido a que el rango de diferencia de temperatura es mayor a 50 grados Fahrenheit y estamos trabajando con hidrocarburos. En la figura 17 del libro obtuvimos el factor F de la temperatura calórica. Para esto primero vimos el Kc, es de la línea verde, que se obtuvo con temperatura 1 menos temperatura 2 del queroseno y los 42 grados API, dándonos un Kc de 0,20. Después de obtener el Kc, nos vamos con la figura de abajo. En la figura de abajo obtuvimos un Fc de 0,44. Supusimos el valor tentativo UD con la ayuda de la tabla 8. La fórmula para calcular el área es el calor sobre el vapor que la tabla dio con el coeficiente total para diseño por el MLDT de antes calculado. El área superficial se la encuentra en la tabla 10. Se la obtuvo basándonos en los datos del diámetro externo del tubo y el BWG de la coraza, obteniéndose 0.1963 pies al cuadrado. El número de tubos se lo realiza con la área calculada sobre la longitud por el área superficial, dándonos 326 tubos. Para corregir el área se observa en la tabla 9 con el valor de tubos mayor de 326 por la longitud y por el área superficial. Para el UD corregido se coge el calor sobre el área corregida por el MLDT.
En la tabla 9 se observa la disposición de los espejos de tubos. Gracias a los datos proporcionados por el ejercicio y el valor de 2 pasos supuestos, se pudo obtener 342 tubos. Esto es un valor supuesto, ya que después hay que corregirlo. De acuerdo al peso de los flujos obtenidos en el balance de calor, podríamos decir que el fluido caliente irá por la coraza y el fluido frío por los tubos, ya que se encuentra en mayor cantidad. Primero iniciamos con el área de flujo total. Se obtuvo suponiendo un espacio plausible de deflectores para que la caída de presión sea permitida. Entonces, tenemos 5 deflectores con un espaciado de 4.25 pulgadas. En la fórmula tenemos C, es el espaciado que existe entre los tubos. PT es el espaciado que existe de centro a centro en los tubos. Posteriormente calculamos la velocidad de masa a partir del peso del flujo del fluido caliente sobre el área de flujo total. Para obtener Reynolds, primero necesitamos la viscosidad del queroseno a 300 grados centígrados, que es la temperatura calórica. Para ello utilizaremos la figura 14, viscosidad de líquidos, la cual fue de 0.75. Obtenemos también el diámetro equivalente de un recuadro que se encuentra en la figura 28, curva de transferencia de calor para el lado de la coraza. Ya con todos nuestros datos calculamos Reynolds. De acuerdo a la figura 28 también obtenemos el factor JH en función de Reynolds. Utilizamos la temperatura calórica de 300 grados centígrados para obtener la capacidad calórica de 0.61 y la conductividad térmica del queroseno, que fue de 0.077. Habiendo obtenido todos los datos, podemos calcular HO, que es el coeficiente de película del lado de la coraza. Pasamos la razón de viscosidad a dividir. Obtenemos HO y lo corregimos, solo en caso de que nuestra viscosidad sea mayor a un Cp. Por el lado de los tubos, igualmente iniciamos con el área de flujo total, viendo el área de flujo por cada tubo en la tabla 10, que es datos de tubo para condensadores e intercambiadores de calor. Se supone un arreglo de pasos que se crea conveniente y que no exceda la caída de presión. Luego calculamos la velocidad de masa a partir del peso del flujo del fluido frío sobre el área de flujo total. Para obtener Reynolds, primero necesitamos la viscosidad del destilado a 143 grados centígrados, que es la temperatura calórica. Para ello utilizamos la figura 14. Viscosidad de líquidos es 5.56 libras sobre pie por hora. Obtenemos también el diámetro equivalente de la tabla 10 que mencionamos anteriormente. Ya con todos nuestros datos calculamos Reynolds. De acuerdo a la figura 24, que es la curva de transferencia de calor para el lado de los tubos, obtenemos el factor JH en función de Reynolds. La conductividad térmica del destilado fue de 0.076. Ahora podemos calcular HI, que es el coeficiente de película interno para los tubos. Pasamos la razón de viscosidad a dividir. A ese mismo HI debemos corregirlo, multiplicándolo por el diámetro interno respecto al diámetro externo, dándonos como resultado HIO. Esto se debe a que HI se ha determinado para un área y no para un área total. Caída de presión. Para la caída de presión en la coraza utilizamos Reynolds. Para obtener el factor de fricción, la figura 29 de factores de fricción, lado de la coraza para haces de tubo con deflectores segmentados, y obtenemos S. En la figura 6, de gravedades específicas de hidrocarburos, calculamos número de cruces, n+1, multiplicado 12 por la longitud. Esto es para espaciado de deflectores. Dividimos el diámetro interno de la coraza para 12. Esto para tenerlo en pies. Con la ayuda de la fórmula obtuvimos para el lado de los tubos la caída de presión. Utilizamos Reynolds para obtener el factor de fricción. En la figura 26, factores de fricción, lado de los tubos. Igualmente obtenemos S en la figura 6 de las gravedades específicas de hidrocarburo. Aquí por el cambio de dirección introduce una caída de presión adicional y el total es la suma de ambas presiones. El área corregida de transferencia de calor fue de 1074.15 pies cuadrados. Este valor se lo encontró a partir del número de tubos necesarios para el intercambiador, que fue de 342 tubos. Se obtuvo una caída de presión de 9.4 libras sobre pulgadas al cuadrado, que fue menor que la establecida como máxima de acuerdo al problema.